En una tranquila mañana de abril de 1989, Mohandas Karamchand Gandhi, también conocido como Mahatma, abandonó este mundo para siempre. Su vida, sin embargo, no fue un viaje fácil. Nacido en una familia modesta en Porbandar, Gujarat, Gandhi ascendió hasta convertirse en el arquitecto de la independencia de la India. Únase a nosotros en un viaje cautivador a través de mucho más que una historia de vida, mientras entendemos la saga profundamente inspiradora del hombre que hoy conocemos como el padre de la nación. El nacimiento de Mohandas Karamchand Gandhi, el 2 de octubre de 1869, no presagió el amanecer de un futuro próspero. Su padre, Karamchand Gandhi, era el ministro principal de un pequeño estado principesco en Porbandar. A pesar de que la familia de Gandhi tenía un estatus notable en la sociedad, sus primeros años fueron humildes en todos los sentidos. Las virtudes de la sencillez, la honestidad y el perdón estaban profundamente arraigadas en los jóvenes Mohandas. Estos principios, que más tarde se convertirían en la base de su movimiento Satyagraha, fueron inculcados en él por sus padres, y las muchas figuras influyentes que conoció cuando era niño. Un impulso por continuar su educación llevó a Gandhi a Londres, Inglaterra. Aquí estudió Derecho y absorbió los principios de derechos humanos, justicia y obediencia civil, valores que defendería firmemente en los años venideros. Al regresar a la India, Gandhi, idealista y de rostro fresco, deseaba iniciar el cambio. Lo que comenzó como una carrera profesional en derecho pronto se transformó en una lucha contra la injusticia, la discriminación de castas y el dominio colonial. El viaje de Gandhi para convertirse en Mahatma fue tanto espiritual como político. Una profunda experiencia espiritual en un tren en Sudáfrica, combinada con las duras realidades de la discriminación racial, lo impulsó hacia una vida de desobediencia civil no violenta. La Salt Satyagraha, un hito en la lucha por la independencia de la India, nació de la convicción de Gandhi sobre la necesidad de emprender una acción directa contra las políticas británicas. Desafiando la imposición de la ley de la sal, encabezó una marcha histórica hacia el mar Arábigo, recogiendo sal libre de impuestos a lo largo del camino. A medida que profundizamos en esta apasionada crónica, no podemos evitar subrayar uno de los aspectos más magníficos de este hombre de gran corazón, su inquebrantable creencia y práctica de la no violencia. El movimiento para abandonar la India, en el que la masa de población india finalmente se rebeló contra el dominio británico, vio su evolución hacia los principios gandhianos de no cooperación y no violencia. Casi al mismo tiempo, sus gritos por la unidad hindú-musulmana encontraron mayor resonancia. A pesar de la dura oposición de las fuerzas coloniales y en varios casos, incluso de las suyas propias, se labró un espacio único en la historia. Su filosofía de Satyagraha no solo condujo a la independencia sino que también inspiró movimientos de derechos civiles en todo el mundo. Altruístico hasta el extremo, Gandhi insistió en que su vida fuera un libro abierto. Este estilo de liderazgo práctico lo hizo a él, y a toda su vida susceptibles a numerosas amenazas. Desgraciadamente, finalmente dio su vida a manos de un asesino, justo cuando la nación por la que luchó tan ardientemente logró la independencia. Mahatma Gandhi, una luminaria de todos los tiempos, dejó un tesoro escondido de sabiduría, bondad y ejemplo. Sus inmensas contribuciones a la psique y el panorama político de la India son una cuestión de importancia académica, pero su sacrificio desinteresado continúa guiando e inspirando a millones de personas en todo el mundo. Comprometido a fomentar una sociedad benévola, Gandhi defendió la vida sencilla y el pensamiento elevado. Sé el cambio que quieres ver, diría, reiterando una y otra vez el poder transformador de la acción individual, y la propensión a influir en lo colectivo. Su esencia estaba en las pequeñas cosas que hacía, el dhoti que llevaba, el charca que hilaba, los mantras que cantaba, las verduras que comía, la abstinencia que practicaba. Cada acto simple, un símbolo articulado del sentimiento más amplio que defendía ideológicamente, jugó un papel en la configuración de la visión de autosuficiencia y sostenibilidad de la India. El Mahatma era una coma, no un punto. Pocas vidas han albergado la intensidad del cambio que Gandhi formuló y, en consecuencia, abrazó. Sus enseñanzas no pertenecen simplemente al pasado, su iluminación enriquece nuestra vida presente, y su sabiduría tiene el potencial de guiar nuestro futuro. En el momento de la vida, a medida que el hombre se vuelve más consciente, y se precipita hacia una existencia cada vez más compleja, la relevancia y resonancia de Gandhi se vuelven más pronunciadas que nunca. Sus mensajes de simplicidad, no violencia y no cooperación, palabras convertidas en acción, acción convertida en legado, siguen siendo hitos monumentales en la lucha de la humanidad hacia el progreso y la paz. Su vida fue su mensaje, un testimonio del poder indomable del espíritu humano. Muchos son aquellos inspirados por su doctrina, que sirven desinteresadamente a toda la humanidad. Su aparición, como presagio de paz, persiste a través de generaciones, invitando a académicos y pensadores, activistas y laicos a reexaminar su camino, y alinearlo hacia el objetivo de una sociedad justa. No es de extrañar, entonces, que el Mahatma viva. No es un recuerdo capturado en marcos que se desvanecen, un nombre grabado en estatuas en ruinas. Es una canción en labios de millones, un recuerdo en el corazón de miles de millones. Su legado continúa recorriendo las realidades cotidianas, revelando matices caleidoscópicos de resistencia, resiliencia y rectitud. Hoy, mientras rendimos nuestro humilde homenaje al padre de la nación, recordemos y reclamemos el sueño gandhiano.
Encarnemos su confianza en el poder de lo pequeño y lo ordinario, su determinación intransigente y su compasión por todos los seres. Y lo más importante, internalicemos al profeta de la no violencia, a lo largo del cual recorre el camino hacia la paz, el progreso y la prosperidad. La historia es vista a menudo como una cadena de acontecimientos intrascendentes, un desfile de privilegiados cuyas acciones hacen eco de los latidos de su destino personal. A veces, sin embargo, una sola vida puede soportar el peso de las edades, influyendo en generaciones para distinguir la luz del día de la verdad del engaño de la ignorancia, el canto del amor del ruido del odio. Mahatma Gandhi trascendió el lienzo familiar para trazar hechos extraordinarios. Nos enseñó que la fuerza a menudo reside en la abstinencia, el coraje reside en la tolerancia, y la sabiduría florece fiel a la verdad. La saga de Mahatma Gandhi no es solo la historia de un individuo sino una epopeya que resume el intrincado viaje de toda una nación. Desde la servidumbre, pasando por la lucha, hasta la soberanía, es una crónica que se ha ido deshaciendo capítulo por capítulo, inscribiendo el espíritu indomable de un pueblo, la voluntad invencible de un hombre, y un testimonio de los poderes expansivos del potencial humano, crecer, cambiar, trascender. Absorbió un sentido de moralidad en su activismo político, y predicó una vida de servicio a los demás. Su ausencia física no erosionó la influencia de sus valores, en todo caso, se han vuelto progresivamente más obstinados e inmediatos dentro del intrincado tendón del tejido democrático secular de la India libre. Esto, en sí mismo, sirve como un poderoso testimonio de su fe permanente en la India y su pueblo. La India, que alguna vez fue la joya de la corona británica, no es la única beneficiaria del sabio de Mahatma, como la intervención y el amor difuso. En todos los continentes, culturas y preocupaciones, sus ideales encuentran una intensa alineación con la lucha por la dignidad humana, la libertad y la sostenibilidad, incluso años después de su muerte. Sus lecciones siguen siendo relevantes, su visión sigue siendo convincente y su espíritu sigue vivo. Desde Martin Luther King Jr. predicando los derechos civiles en la segregación de Estados Unidos hasta Desmond Tutu librando contra el apartheid en Sudáfrica, la influencia del Mahatma es omnipresente. Incluso personajes tan variados como Nelson Mandela, César Chávez y el Dalai Lama han tomado prestados y expuesto los principios gandhianos en sus propias narrativas. Al examinar la cronopsique del siglo posterior a su ausencia física, se hace cada vez más evidente que a pesar de la proliferación general de la violencia del odio, la desigualdad racial, la discriminación étnica, la desigualdad de género, la disparidad económica y la destrucción ecológica, los vecinos están empezando a construir antorchas, los profetas están localizando plataformas, los héroes están moldeando procesiones y, a lo lejos, el Mahatma sigue adelante. Como custodios de su legado, es nuestra responsabilidad llevar adelante la luz de los ideales y lecciones de Mahatma. Sus enseñanzas, por simples que sean, parecen distantes e ideales en comparación con el caótico paisaje actual. Sin embargo, su relevancia no disminuye, solo se ve magnificada por las matrices de complejidad por las que navegamos ahora. Y así, esta perdurable historia del Mahatma encarna nuestro desafío perdurable, reunir la franqueza de la autodisciplina, la fuerza de la simplicidad, la audacia de la verdad y la compasión por todas las entidades vivientes que abrazó y abrazó. Estas no son tareas simples, ni él nunca afirmó que lo fueran. Requieren atacar por práctica persistente y persistencia, reflexión y rejuvenecimiento del paciente, razón y reverencia. La inspiradora figura de Mohandas Karamchand Gandhi, el padre de nuestra nación, cuya presencia en nuestra imaginación y conciencia colectivas ha madurado con el tiempo refleja la promesa y el potencial que la humanidad tiene dentro de sí misma. Mientras nuestros materiales físicos se desvanecen y se desmoronan, nuestros nombres y estatuas se caen y caen las galaxias donde nuestros cuerpos se expanden y las estrellas explotan, lo que perdura verdadera y permanentemente en la vida es nuestro espíritu. Así como el poder de un río no está en ninguna gota o flujo en particular sino en la extensión y persistencia de su ser, el poder de un individuo como Gandhi no está en ninguna acción o campaña por sí sola, sino en la calidad profunda de su existencia. Y el alcance expansivo de su influencia. Que no se olvide, que se salude, la saga de Mahatma Gandhi, una verdadera leyenda de la humanidad. El viaje de Mahatma es resonante, reverberante de valentía y amor, simple pero profundo, muy parecido al hombre mismo. Su vida y sus enseñanzas disipan la ingenuidad e inspiran esperanza, arrojando una luz que continúa guiando a las naciones y a los individuos hacia un camino compasivo de progreso y paz. En esa tranquila mañana de abril de 1948, el mundo perdió a Mahatma Gandhi. Su ausencia física, sin embargo, no marcó la conclusión de su legado. Más bien, sirvió para amplificar su influencia. Sus enseñanzas han luchado y sobrevivido a pruebas mucho más arduas y amenazantes que nunca. Sus ideales y los principios que defendía todavía provocan pensamiento, sus sacrificios aún inspiran acción, su espíritu eterno continúa viviendo. Y cada amanecer que saluda a un mundo desesperado por la paz, la justicia, la igualdad y el amor.